En realidad, yo creo de que bueno, yo le he dedicado mucho tiempo, muchos años de mi vida a la función pública desde la política, pero nunca fui un funcionario. O sea, yo, como digo, he estado en el gobierno cuando alguien me votó o cuando algún gobierno de mi partido me convocó. Claro. Y cuando no, siempre seguí con mi actividad profesional, privada. ¿Cómo, Este, cómo fue eso de vos sos ingeniero de profesión yo soy ingeniero civil, sí. y siempre te gustaron los números, pues te Sí. dedicaste a la economía? Porque los ingenieros tenemos... a ver, la formación de la ingeniería se basa fundamentalmente en la matemática y en la física. Y yo suelo decir que la matemática es lógica y la física es equilibrio. Así que en general los ingenieros somos lógicos en el razonamiento, pues, tenemos habilidad para los números, y somos bastante equilibrados para el pensamiento, digamos, ¿no? Y después tenemos una necesidad profesional de administrar, porque una Claro, obra es un claro. proceso administrativo y de manejo de recursos. Así que sí, eso me fue de... Soy un ingeniero bastante deformado, digamos, porque este, con tantos años en áreas económicas, uno lo que va haciendo es absorbiendo conocimiento, Claro. porque la experiencia es sorberle el seso a otro, digamos, ¿no? Munirse de Y en la conocimiento. medida que vos tenés la posibilidad de compartir equipo con gente con conocimiento, vos vas aquilatando una experiencia importante. Fíjate que yo cuando asumo, en realidad mi primer función pública fue en el año 1973, donde fui secretario general del académico de la Universidad Nacional del Noreste, tenía 28 años. Un periodo corto, esa época te imaginas Claro, que fue muy difícil. muy difícil. Y bueno, después yo seguí con la empresa y en el 83 me ofrecieron el Ministerio de Economía Sí, porque era de Economía y Obras Públicas. Creo que me claro. lo ofrecieron por ingeniero, no por economista, digamos. Sí, Y yo era presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, tenía cierta visibilidad social, digamos, en mi persona, y era peronista, digamos, claro. y lo sigo haciendo. Bueno, para la audiencia joven, para aquellos que lo conocen de nombre, solamente al Rafa González, eh, yo tengo memoria visual y en aquel 1987 en el que vos estabas negociando la coparticipación federal de la provincia del Chaco, yo trabajaba en una agencia periodística en Buenos Aires y me mandaron a cubrir. Fue una de las pocas veces que fui a la calle Villate a la Quinta de Olivos. Ahí se hizo la última reunión. Y estaba tratando de recordar hoy si saliste vos y Florencio o vos solo, pues yo me acuerdo de una entrevista, porque yo tenía que salir y escribir. Y me dijeron que había salido bien la reunión. Rafael González fue el que consiguió el cuarto presupuesto, la cuarta coparticipación federal para la provincia del Chaco. Ahora en el libro que te comenté que voy a presentar el 12 de diciembre, le dedico un espacio importante a todo el tema de la coparticipación. Es muy importante. Porque sí, no desde el punto de vista, como te diría, sino contar un poco, porque eso que vos decís, siempre lo escucho y muchos me dicen, no, al Rafa le deben la cuarta coparticipación, y cuando se dice así, pareciera, mirá vos qué vivo que fue y logró una... No, Y en tiene que ver realidad... tu capacidad de contacto. No, y en realidad yo creo que hay que contar la historia para que se interprete. A Y ver. a mí me toca
trabajar en dos etapas en que se debate, se habla sobre la coparticipación. Uno durante mi ministerio en la provincia del Chaco, 1983-1987, yo me fui un tiempo antes. Pero en el 33-86 el tema fue la coparticipación, porque la ley 2221 venció el 31 de diciembre de 1983. Se prorrogó por un decreto del gobierno de facto por un año y ahí venció definitivamente, que era la ley anterior a la existente. O sea, tuvimos una etapa de un año y pico sin ley, sí, con una distribución graciosa, digamos, de los recursos. Y bueno, se multiplicaban las reuniones. El tema era la coparticipación, cómo se arregla el tema de la copa. Y bueno, ahí... Alfonsín en el gobierno, Raúl Alfonsín en el gobierno, sí. Mario Broderson, secretario de Hacienda. Y antes que Mario Broderson, Roberto Bertaina. Roberto Bertaina, Grispun... Grispun, ministro de Economía, Bertaina, secretario de Hacienda. Y después, ya con Mario Broderson, de secretario de Hacienda, que lo sucede a Bertaina. Y bueno, ahí esa etapa termina con la suscripción del Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales. Ese convenio lo escribí yo. Oh, sí. Pequeña cosa. Porque participé de la negociación, bueno, yo había estado muy activo porque nosotros en el 83 formamos una comisión de ministros de Economía para tratar el tema de la copa. Eran 2 ministros justicialistas, 2 radicales y 1 independiente. Ah, mira. Y los 2 justicialistas, que duramos todo el tiempo, fueron Mario Jorge, de La Pampa, sí, que fue ministro de Economía conmigo. Después Mario fue rector de la universidad, intendente de Santa Rosa, 2 veces gobernador de La Pampa. Sí, sí. Y yo. Y bueno, y los radicales fueron cambiando, lo mismo que el independiente. Entonces los ministros viejos que seguimos todo el proceso fuimos nosotros 2. Claro. Y entonces a mí me tocó en realidad por una solicitud de Broderson personal a mí, en armar algo que nos hiciera salir de ese vacío legal que había. Y de ahí sale el convenio que después se transforma en ley, que es la ley vigente. Y resulta que en el 94 encabezo la lista de constituyentes por el Chaco y voy a la constituyente. En la constituyente era el único que había sido ministro de Economía en 3 provincias, porque yo fui ministro en el Chaco, en Tierra del Fuego y en Corrientes. Y que además era reconocido en un ambiente muy chico que había trabajado en la coparticipación. Sí, sí. Y entonces te diría que lo que dice el inciso segundo del artículo 75 de la actual Constitución también lo escribí yo. Entonces, ¿qué quiero contar? Quiero contar cuál fue un poco la historia, el telón de atrás de todo eso. Buenísimo. ¿No es cierto? Porque, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no están hechas desde el punto de vista académico, lógico, sino que son fruto de las circunstancias. Claro. Entonces, el día que se estudie eso, que necesariamente va a haber que cambiarlo, tiene que conocerse por qué está lo que está. Y vos lo enunciaste, fuiste constituyente nacional, sí, en el 94, y allí en el 94 se pone un plazo para que salga una nueva ley de coparticipación federal. Nunca se cumple. Nunca se cumplió. Y te diría que no se cumple y no se va a cumplir. En algún momento va a haber que reformar la Constitución para poder sacar una ley de copa. Pero te voy a decir el por qué. Porque para sacar una ley de coparticipación tiene que haber un proyecto de país. Efectivamente. Porque ¿qué es la ley para la gente? La ley es la que organiza la distribución de los recursos fiscales, los recursos impositivos de todo el país. Y si vos vas a distribuir algo,
tenés que saber para qué lo vas a distribuir. ¿Y cómo? Claro, el cómo sale de primero saber, bueno, ¿qué quiero hacer con la Argentina? La Argentina es un país que adolece de proyecto nacional. O sea, yo tengo que decir, a ver, ¿qué quiero hacer con el norte argentino? Porque es un país demasiado grande, poco poblado, caro en materia de distribuir los servicios. Sí. Imagínate que vos tenés que llevar energía a La Quiaca y la tenés que llevar a Tierra del Fuego, a Mendoza y a Entre Ríos. O sea, un país que tiene... el libro se llama Soy Rafa, un político de la periferia argentina. Porque acá también hay dos países. Está el país central. Buenos Aires es una capital que no pasaría vergüenza. Vos agarrás a Buenos Aires. La cortás un poquito, la levantás y la ponés en el lugar que quiera de Europa y no desentona. En ningún sentido. En absoluto. ¿Entendés? Ahora, no es lo mismo trasladar el norte argentino. El norte argentino y el mismo sur, que yo lo viví siendo ministro de Economía de Tierra del Fuego. Son zonas... Mira, un día viene a Resistencia Jorge Argüello. Fue embajador en Naciones Unidas, embajador en los Estados Unidos, en Portugal. Y Jorge fue diputado nacional conmigo y tenemos una relación de amistad personal que la hicimos en la Cámara, digamos. Y un día viene a Resistencia. Y lo estoy... Bueno, por supuesto, como hacemos lo del interior con los amigos, ¿viste? Cuando vos te vas a Buenos Aires, llegan las 5 y todos se van a la casa. Cuando vos venís acá, lo llevas a comer, lo atendés, lo llevas con el auto, lo vas a buscar al aeropuerto. Y lo estaba llevando de la Casa de Gobierno, que había ido a hacer un saludo, al Diario Norte, porque le iban a hacer una entrevista. Y vamos por la Güemes, y me hace una pregunta. Me dice, Rafa, ¿cómo es resistencia? Linda pregunta, ¿no? Sí. Y entonces le digo, mira, resistencia es el promedio de Nueva York y Nueva Delhi. Y te quedo, sí, le digo, porque vos acá vas a ver los autos importados de alta gama más importantes que vos te puedas imaginar. Los más sofisticados. Y vas a ir con ese auto atrás de un carrito, ¿no es cierto? A 20 kilómetros por hora, esperando que se pueda correr al costado para que vos pases. O sea, ese tipo de composición socioeconómica del norte, imagínate que es totalmente distinto de lo que podemos ver en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un país. Totalmente. ¿Entendés? La provincia de Buenos Aires es más grande que Uruguay. Sí, sí. Con una economía de alto grado de desarrollo industrial y de producción primaria. Y el bonaerense, como yo digo, el bonaerense es un buen tipo, digamos, pero su mundo no mira para el país. No tiene idea. A veces acá vienen y se van al impenetrable un día y dicen, mirá, acá hay que hacer esto. No, tenés que vivir acá. Así es. La política que se practicó en la época en que yo la ejercí con intensidad, era una política de territorio. Yo conozco todas las localidades del Chaco, sé cómo se entra a cada pueblo, y capaz ya se van muriendo, porque tengo 80 años. Pucha, qué bien que estás. Ya se van muriendo, pero yo siempre tuve a alguien en un pueblo a quien iba a golpearle la puerta a la siesta para saber cómo se llamaba. Esa política desapareció. Totalmente. ¿Entendés? Y vos tenés que conocer, tenés que saber lo que es Fortín General Belgrano, Misión de Nueva Pompeya, Comandancia Fría, que te agarra una lluvia en el impenetrable y no podés salir. No podés salir. O quedarte colgado con el agua. Entonces, son vivencias que son difíciles de explicar a veces. Así porque es. en el fondo
el país central, yo no quiero que nos tengan lástima, En absoluto. sino que simplemente nos conozcan y definan qué es lo que quieren hacer con esto. Muchachos, usted, el Chaco es una provincia inviable, o Jujuy, o lo que sea, fenómeno. ¿Qué Juntemos los hacemos? bártulos, traemos el ejército, controlamos la frontera, guardamos el inmueble para mejores tiempos y nos vamos a vivir toda la parte buena. Esa es una definición. Por ejemplo, ¿por qué Misiones, que hoy está a la par del Chaco, y que era más o menos un 60% de la provincia del Chaco, en muchos ratios, Misiones durante muchos años no tuvo ruta troncal pavimentada? Y vos te preguntaste por qué. Porque en ese momento el análisis geopolítico de la Argentina decía que Misiones era un territorio perdido desde el punto de vista bélico. Si Brasil nos invadía, había que cerrar en Corrientes y eso no se podía defender porque tenía toda una... Cuando desaparecieron las hipótesis de conflicto, ¿no es cierto?, Misiones se desarrolló. Así es. Porque tiene una potencialidad impresionante. Sí. Pero eso es tener proyectos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? No, mira, en este momento acá no podemos hacer ni una escuela ni nada, porque si vienen Aparte, lo perdemos. Misiones tiene una inmigración totalmente diferente a la nuestra. El sur, ¿no es cierto? Yo, en mi corta estadía en Tierra del Fuego, aprendí lo que es el sur. La sensación de aislamiento y lejanía que vos tenés si vivís en Ushuaia. Hablando con un Nick, nacido y criado Sí. en Tierra del Fuego, era un tipo muy macanudo y tomaba todo De buena a manera. la joroba, digamos, ¿no? a la gracia. Entonces, en un momento dado, era en una cena, él estaba sentado al lado mío y nos pusimos a charlar, muy agradable el hombre. Me dice, ¿sabe qué pasa? Tenía en ese momento él 79 años. Dice, yo soy nacido acá. Ahora, yo hice la escuela primaria en Londres y la secundaria. Y me recibí de ingeniero en Estados Unidos. Cuando yo estaba en la escuela primaria, venía a mi casa en Tierra del Fuego cada 2 años. Mi mamá compraba las cosas en las tiendas de Londres por catálogo y se la traían en barco. La Argentina era para nosotros el continente. Ellos le dicen a la Argentina el continente. Entonces hay que entender la idiosincrasia Totalmente. de una gente que vivió otra realidad. Después, por eso en la época que yo estuve, bueno, con el desarrollo industrial de Tierra del Fuego, vino la invasión del continente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, este es un país difícil. Muy extenso. Muy extenso, complicado. Y bueno, el peronismo ha cometido también sus errores Muchos. en la cosa, pues yo creo de que indudablemente no estamos en condiciones. El peronismo tiene una ambición de solucionar los problemas sociales, pero yo creo que perdimos un poco el rumbo de solucionarlos sobre la base de una política consistente. Y Perón era racional. Perón era racional. Yo creo que nosotros por ahí elegimos nada más que un camino de lo que era industrialista, era desarrollista, creía en el trabajo. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Y yo creo que bueno, hoy tenemos que volver a determinados fundamentos adaptados
a las circunstancias Y a la actuales, realidad. la realidad que ha cambiado. No podemos manejar con el espejo otro retrovisor mirando para atrás. Hoy hay otra situación. También hay que terminar un poco con toda la ferocidad de enfrentamiento político partidario, como si fuera un partido de fútbol. No sirve más para nada eso. Así No sirve es. para nada. Rafa, vamos a hablar de todo lo que tiene tu libro, que debe ser un poco todas estas vivencias que nos estás contando, pero también en la segunda parte de la entrevista vamos a hablar un poquito de la realidad nacional y cómo se llegó a esto, ¿no? Y escuchaba cuando esperaba para que empiece a la docente universitaria. O sea que a mí me despidieron este año. ¿Sí? ¿Ya no sos más docente? Bueno, sí, soy docente porque me designaron profesor libre. ¿Qué es el profesor libre? Alguien que puede tomar examen, dar clase, pero no cobra sueldo. Ah, mira. Me despidieron por la edad. Yo siempre fui renuente a jubilarme. Bueno, ahora hice mi trámite en el ANSES. Ah, sí. ¿Entendés? Le decía, bueno, a ver un poquito, yo tengo 59 años de servicio y 80 años de edad. Y, o sea que yo le regalé 15 años al ANSES. ¿Eso tiene algún premio? Le decía. Ninguno. Sí. Pero vamos a hablar de la actualidad y por supuesto que es muy diferente, tal cual ya lo definiste, a la política como se hacía antes. Yo también tuve la oportunidad de acompañarle en los 10 últimos años de su vida a Deolindo Felipe Vittel, y me acuerdo cuando a la mañana conversábamos desayunando y le decía a su secretario: llamalo a Juan Pérez de la Leonesa. Venía, le traía la llamada, teléfono directo, y hablaba con Juan Pérez de la Leonesa. Y después le decía: en Charata está el gringo fulano de tal, llamalo. Y el contacto directo, esto que vos hablas de la territorialidad y del de saber quién está en cada lugar del territorio del Chaco y saber cómo tratarlo, cómo llegarle, cómo convencerlo, eso olvídate, eso ya no hay más y no se va a hacer más. Pero la política sigue siendo de las personas, o sea, del intercambio entre Es las una actividad personas, humana. naturalmente. ¿Cómo ves la provincia primero? Globalmente yo creo, y eso que hablábamos hoy del tema de la coparticipación y todo lo demás, el Chaco es una provincia muy beneficiada con la redistribución de recursos federales. Y lamentablemente yo creo que en la serie histórica de los últimos 30 años no ha sabido aprovechar esa ventaja comparativa que tiene con algunas provincias del norte argentino para afianzar un poco su desarrollo sobre base cierta. Es una provincia difícil, donde hay que cubrir vastos territorios despoblados, donde tenemos Mucha carencia. mucha carencia, y que hay que atenderla. Tiene una economía de base primaria fundamentalmente, cuesta hacer crecer su base industrial, somos exportadores de productos primarios, básicos, Claro. Y yo creo que se va ampliando la brecha, la asimetría social en la provincia del Chaco, y eso no es bueno, porque es una provincia que al haber su sociedad es un crisol, como se dice, digamos, Sí. con mucha inmigración centroeuropea, europea, italianos, alemanes, y que además tiene una población autóctona importante porcentualmente, digamos. Es una provincia difícil de manejar, que se hizo muchísimo durante el gobierno de Capitanía, porque Capitanía es fundamentalmente un gran hacedor.
Así ¿no es. es cierto? Y un estructurador de estrategias de consecución de recursos y volcar esos recursos a la infraestructura. Ahora, si nosotros vemos globalmente la provincia, vos pensás, imaginemos nuestra provincia con acueductos terminados, redes de agua en las localidades más importantes de distribución. O sea que SAMEP es el mayor consumidor de energía de la provincia. Claro. Y toda esa energía hay que pagarla. ¿Y con qué se paga eso en una empresa de ese tipo de servicio? Con el pago del servicio. ¿Somos capaces de sostener eso económicamente? O sea, una provincia que en muchos aspectos va a necesitar siempre un fuerte papel del Estado, tanto en el desarrollo económico como en el sostenimiento de la población, digamos, Claro. ¿no es cierto? El tema es que justamente el Estado presente para este gobierno nacional es una utopía, o sea, no existe. Sí, sí. Eh, Bueno, yo creo que por ahí nuestra falla, porque yo a veces, la verdad, me enojo cuando, no me enojo, pero no me cae bien que nosotros no tengamos capacidad de autocrítica en el peronismo. Y si no tenemos una mínima capacidad de autocrítica, no vamos a poder convencer para justificar por qué tenemos que volver al gobierno. Entonces, hay cosas que tenemos que aceptar, de que tenemos que cambiarlas, que a mí no me gusta este gobierno nacional, digamos, porque no me gusta la agresividad, no me gusta el maltrato. Yo creo en otro tipo de formas de actividad política. Totalmente. Creo en la discusión, en el consenso, en el acuerdo. Yo siempre digo, yo fui intendente de Resistencia, Sí. con un consejo municipal de 9 concejales, 2/3 de oposición. Claro, vos fuiste intendente en la época de Rosas, Claro. en el primer gobierno de Con Rosas. tres concejales oficialistas y 6 concejales de oposición. Y si vos me preguntás a mí si yo alguna cosa no hice porque el consejo me lo impidió, te diría no, lo que no hice fue porque no quise, porque no pude, porque no tuve capacidad o lo que sea, pero nunca porque me hayan obstruido. ¿Por qué? Y es más, con mis concejales opositores tengo una excelente relación hoy, con Irene de Unrao, con Salón, bueno, Lestani se murió, con Aguirre Piela. Y bueno, Claro, pues sos una persona de diálogo y de consenso. y porque no hay otra. Claro. No Lo hay que otra. pasa que para el gobierno nacional, el que piensa distinto es directamente un enemigo y hay que matarlo. Esta es la grave concepción que tiene esta gente que se dice libertaria, ¿no? Que se dice que defiende los ideales de la Y libertad. después yo veo por ahí, a nivel de gobierno, digamos que hay mucha inexperiencia en el ejercicio de la función. El ejercicio de la función pública es un ejercicio de administrar, Sí. en la cual algún grado de experiencia tenés, o tenés que saber capitalizar experiencia ajena, porque vos tenés una estructura administrativa que te acompaña y te dice lo que tenés que hacer. O sea, no es que, yo siempre digo, la película no empieza cuando uno llega. No, en absoluto. Nosotros estamos en un cine continuado. Llegamos y ya está, ¿entendés? O sea, Sí, hay que continuar. que nomás. te cuenten la mitad anterior y seguir de la mitad para acá. Así es la cosa. Y bueno, hay que dejarse ayudar en ese aspecto. O sea, yo he tenido colaboradores en distintos momentos de mi actividad en la función pública que no compartían mis ideales políticos, pero que colaboraban como el mejor simplemente porque era su trabajo. Claro, ¿Entendés? claro. Entonces eso hay que saber capitalizarlo, hay que saber usarlo en favor de lo que uno quiere hacer. Rafa, ¿hace cuánto comenzaste a escribir el libro? No, el libro lo escribí este año. A ver, a mí me gusta mucho escribir. Yo escribo. Sí. Escribo contratos, escribo mail, escribo WhatsApp, escribo notas para algún diario cuando me motiva alguna cosa, escribo. A mí escribir es un placer. Y
por eso que yo a veces como el viejo Vizcacha cuento cosas en reuniones de amigos, muchas veces me dicen, che, Rafa, ¿por qué no escribís algo? Yo escribí Experiencia con Horizonte cuando salí del Ministerio de Economía. Un libro que... y después no escribí más libros, escribí un apunte que tiene como 30 años, un apunte didáctico para mi cátedra en la facultad. Tengo un libro que se llama Breve Historia Familiar, que no es para publicar, es para dárselo a mis nietos, que muchas veces no saben quién fue fulano y por qué, y qué sé yo, porque hoy viven en el presente, digamos, ¿no? Y muchas veces intenté volver a escribir algo. Y escribía 30, 40 páginas y iban a canasto porque no le encontraba el sentido. Y este año, vos verás que yo escribo bastantes notas periodísticas. Sí. Entonces que voy a juntar todas las notas que escribí. Como yo soy un viejo informático, digamos, yo tengo notebook desde febrero de 1992. Bien, fuiste un precursor. Y tengo acceso a computación desde 1985. A la pucha. Y nunca borré un archivo. Hoy ya los tengo en la nube porque es imposible. Sí, imposible guardar todo. Entonces que voy a juntar todas mis notas. Junté todas las notas, las ordené temáticamente, y como no escribo para quejarme de que el semáforo de la esquina de mi casa no anda, escribo sobre política, sobre personas, sobre gestos, las ordené no cronológicamente, sino temáticamente. Y a partir de ahí, primero me encontré con una gran sorpresa. A ver. Que yo digo, pero yo escribí esto en el año 2012. Estamos en el 2024 y estamos peor que antes. O lo escribí en el 2003. ¿Qué vigencia que tiene hoy? ¿No es cierto? Sí, sí. Y empecé a rellenar eso con decir por qué escribí eso y después ir un poco más a fondo en el sentido, porque cuando vos escribís una nota periodística también tenés que cuidar de no pisarle el callo a alguien, tenés que tener un lenguaje que... En cambio, cuando escribí un libro es más suelto, digamos, ¿no? Y aparte, como te dije, tengo 80 años. Si a alguien no le gusta lo que hice o lo que hago, ya está. ¿No es cierto? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿No es cierto? Y entonces dije, bueno, hay cosas que tengo que dejarlas escritas. Obviamente no es una obra literaria que merezca ningún... es un testimonio. Sí, sí. ¿Cierto? Vivencias. Es una vivencia. Tal vez así que ese era el primer nombre, era Notas y Vivencias. Y después una amiga muy querida, que un día le comento, todo, me dice, déjate de jorobar con esos títulos. Ponele, soy Rafa, si esto es lo que vos hiciste en tu vida y lo que vos pensás. Y la bajada, que es un político de la periferia argentina, porque yo lo siento así. Yo me siento que estoy a 1000 kilómetros del poder. Claro. Yo me siento que cuando tenés que hacer cualquier cosa estás lejos de todo. Y también siento que como he transitado mucho los ámbitos del centralismo, me encuentro con que no saben de nuestra realidad y nosotros no sabemos también de la realidad de otros. Yo, por ejemplo, cuando me fui ministro a Tierra del Fuego, era un ignorante absoluto de lo que era la Patagonia y de lo que era la isla de Tierra del Fuego. Claro, más todavía. ¿Querés que te cuente una anécdota? Sí, por supuesto. Estábamos ahí, resulta de Tierra del Fuego, tenía un avión, un Lear, un avión con turbina, un helicóptero. Y el avión estaba en reparaciones hacía más de un año.
y teníamos elecciones. Y el presidente del partido, Chiquito Martínez, decía, Rafa, por favor, hay que traer el avión, hay que traer el avión. Y bueno, y me jodía. Y había un problema de que el gobierno había pagado la reparación, que te digo eran $27.000 en ese momento, y la empresa no había recibido la plata. Entonces la empresa no entregaba el avión porque decía que no le habían pagado y el gobierno decía, yo le pagué, la plata se perdió por el camino. Entonces, pero agarro y le digo, pero decime una cosa, ¿qué mejorabas tanto con el avión? ¿Qué tiene que ver un avión con la campaña política? Ah, no, vos sos del continente, me dicen. Acá hay 2 localidades, Ushuaia y Río Grande, y otra Towling, que es una localidad muy chiquita en el medio. Pero en toda la isla, o sea, nosotros no tenemos camino al continente. En toda la isla hay un solo anestesista. Si te da una apendicitis en Ushuaia, el anestesista vive en Río Grande. ¿Vos sabés por qué es importante para nosotros un avión? Nosotros no podemos vivir sin avión, porque el avión puede ser nuestra vida en determinado momento para llevarnos de acá a un lugar, en una hora, a un lugar donde nos puedan atender. Y dije, qué estúpido eso, cuánta razón. Lo llamé a la empresa y le dije, mire muchachos, no nos vamos a poner de acuerdo porque usted hace 1 año y medio que no se pueden poner de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece? Le pago los $27.000 y firmamos un acta. Había un juicio, que seguimos el juicio, que va a durar 5 o 6 años. Cuando termine el juicio, si nosotros tenemos razón, ustedes tendrán que devolver la plata. Y si ustedes tienen razón, la deuda está saldada. Me parece perfecto, me dijeron, pagué y vino el avión. Cuando vino el avión, me decía, Rafa, hay que hacer volar el avión, que vean que tenemos, que el gobierno trajo el avión. Entonces, era un avión rojo, mira cómo me acuerdo. Para que vean que había avión. Entonces, cada lugar tiene su idiosincrasia, tiene su particularidad, tiene sus problemas, que no son los mismos, tiene la educación de la gente es distinta. Yo estuve 1 año en Santiago del Estero como interventor del Partido Justicialista. Durante 1 año estuve todas las semanas en Santiago del Estero, ¿no es cierto? 2 o 3 días a la semana en Santiago del Estero tratando de organizar eso. Idiosincrasia la del Santiago. Y claro, qué increíble. Distinto, qué cultos, qué tradición. Qué respetuoso. Tienen 400 y pico de años. O sea, nosotros somos como estamos en la adolescencia desde el punto de vista. Ellos están en la adultez ya. Lo mismo que Corrientes. También. ¿Entendés? Son sociedades distintas, formas distintas, tiempos distintos de manejar las cosas. Entonces, para esa Argentina distinta, tenés que tener un proyecto. Un proyecto que reconozca las particularidades de cada uno y que articule y que haga una fila. Decir, mira muchachos, vamos a hacer esto. Mientras hacemos esto, estos van a esperar. ¿No es cierto? Sí, pero no se puede hacer todo junto. Tenemos que hacer la cola ordenadamente. Y hoy es todo un desarrollo de demandas concentradas sobre el gobierno nacional, que de última, el gobierno nacional somos nosotros también, es todo el país, ¿no es cierto? Y así nos vamos a arreglar la cosa. Y por eso te digo que la ley de coparticipación no puede salir, porque es una distribución de recursos, donde cada uno va a querer llevar lo máximo, no parar un poquito. Lo que tenemos que hacer en el tiempo, cómo vamos a emplear toda la capacidad contributiva que tiene la Argentina para desarrollar la Argentina y ir atendiendo las cosas que entendemos que son más importantes. A ver, ¿dónde tenemos que desarrollar? Porque si desarrollamos esto vamos a tener mayor producción, más exportaciones, más ingresos de divisas, qué sé yo. Tiene que haber un proyecto.
Y ese proyecto no lo supimos construir, a pesar de que tuvimos ministros de planificación, secretarías de planificación, y debe haber una tonelada de papel escrito que nadie lo lleva a la práctica. Así es. ¿Entendés? Porque también la política tiene que ponerse un poco más académica, por decirlo de alguna manera, y no que todo debe a ver para dónde viene el viento y de ahí sacamos las conclusiones. Rafa, vos sabés que me agradó mucho que me hayas invitado a la presentación de tu libro. Le vamos a decir a la gente cuándo va a ser. El 12 de diciembre. 12 de diciembre en la Universidad Popular. En la Universidad Popular. ¿Hora? A las 19:30. 19:30. Bien, 12 de diciembre se presenta Rafa, un político. Soy Rafa, un político de la periferia. Me daba un poco de vergüenza la personalización, pero no, de última está bien, está bien. Estamos en un tiempo de personalismos. Sí, vos sabés que yo nunca pude. El inventor del Rafa en la política fue Noni Solsona, amigo, compañero. Y a mí me chocaba que pintaran un muro poniendo Rafa. No, pero Rafa, yo soy Rafael. No, pero todos te conocen por Rafa. Claro. Y bueno, hoy... sí, hoy es un personaje muy conocido de esta fauna resistenciana, ¿no? Sí. Un gusto, la verdad, haberte tenido aquí en mi programa. ¿Seguís haciendo política o no? Esa es una pregunta que muchos hacen y yo te digo que de la política se sale con los pies para adelante, decía Vittel. Sí. Y es así. Lo que yo no hago más es proselitismo. El proselitismo es el desarrollo de la campaña para tratar de ocupar un espacio de poder por decisión de la gente. Yo ya no estoy más para candidatura, pienso. Como decía Oraldo Brito, esta es la penúltima vez que me presento. Nunca perdés las ganas. Por supuesto. Si a mí me dijera si yo quiero hacer algo, te digo que sí. ¿No es cierto? El tema es que uno tiene que ser consciente de sus propias limitaciones y tiene que ser responsable. Porque si vos querés hacer política, tenés que hacer campaña. Y si tenés que hacer campaña, en mi interpretación, no tengo que ponerme a difundir en las redes, sino tengo que recorrer, hablar con la gente, ver las instituciones. De ahí se aprende y de ahí sale lo que vos tenés que hacer. Claro. Termino con esta anécdota. Sí, cómo no. En la campaña para diputado nacional, iba recorriendo y paso por Frentones, y por lo que conozco, porque tengo actividad ahí comercial, digamos, y dijo, me voy a ir a verlo a Furano, que era un importante productor forestal y carbonero. Le llegué a la casa, ¿cómo te va, Rafa? ¿Qué sé yo? Vengo a charlar con vos. Yo quería saber qué pensaba el tipo, qué quería. Nos sentamos en un banco bajo un árbol y nos pusimos a conversar. Y en un momento dado le digo, decime una cosa, soy candidato a diputado nacional. Ponele que sea diputado nacional. ¿Qué le pedirías vos a un diputado nacional? Un banco, me decía. Yo no entendía nada. Un banco. Una entidad bancaria. Una entidad bancaria, una casa bancaria. En Pampa al Infierno. Un banco nación. Digo, pues si en Pampa al Infierno tenés el Banco El Chaco y qué sé yo cuánto en ese momento. No, sí. Pero vos sabés que el Banco Nación es el único banco que tiene sucursales en todo el país. Cierto. Y yo, que produzco y saco producción de acá, y voy a Buenos Aires, y voy aquí, y voy allá, y tengo que hacer transferencias, y me compran de aquí, y me compran allá, necesito un banco. Cuando yo fui vicepresidente del Banco Nación, gestioné, impulsé,
y peleé para que se haga una sucursal en Pampa del Infierno que va a ser el Charata de los próximos 20 años. Sí, sí, la El Pampa departamento Almirante Brown tiene un desarrollo extraordinario. Y bueno, pero por eso, conversando, viendo, hablando, uno se puede olvidan. instruirse y saber de qué se trata. Un gustazo haberte tenido acá, ¿eh?